share this or not, Yo no estaba seguro si compartir esto o no, but it's somewhat poignant for me to be back here in the Dominican Republic. pero realmente es algo significativo para mí el poder estar aquí en República Dominicana una vez más. The last time I was here was last April, La última vez que estuve aquí fue el abril pasado. and something happened to me here that I will never forget. Y algo me sucedió mientras estaba aquí que nunca olvidaré. Just before I came, my mother had gone into the hospital. Justo antes de yo venir, mi madre había entrado al hospital. My family and I had traveled to see her and to spend some precious moments with her in the hospital. Yo con mi familia fuimos a verla, a visitarla y pasar un tiempo muy especial con ella. And at that point, the doctors weren't sure what the problem was. Y en ese momento los doctores no estaban seguros sobre cuál era el problema. The diagnosis came after we returned home. El diagnóstico vino o llegó después que nosotros habíamos regresado a la casa. And it was lung cancer. Y realmente era cáncer en los pulmones. And so what we feared turned out to be real. Y lo que temíamos resultó ser real. And we began contemplating what the next 2 or 4 or maybe 6 months might look like. Y empezamos a contemplar cómo se verían los próximos 2 o 4, tal vez 6 meses. This wasn't tragic. No fue trágico. My mother had lived a long and a very full life. Realmente mi madre había vivido una vida muy llena y muy larga. And she loved the Lord. Y ella amaba al Señor. But it was sudden. Pero fue repentino. My mom was the kind of person that you just don't think is really going to die. Mi mamá es ese tipo de persona que uno realmente no se imagina que se va a morir. She was a rock in our home growing up. En nuestro hogar, cuando estábamos criándonos, ella era como la roca. She was sort of the gravitational center of our family. Era como el centro gravitacional de nuestra familia. She was a remarkable woman. Era una mujer maravillosa. I went ahead and came to the DR. Yo decidí venir a República Dominicana. I was assured by the doctor that there was plenty of time, that wouldn't be a problem. Los médicos me aseguraron que había suficiente tiempo, que no habría problema. But just after preaching here at La Ibi, Pero justo después de haber predicado aquí en la IBI, after the second service, I got a phone call. después del segundo servicio recibí una llamada. I got it right here on this stage. Estaba aquí justo, aquí arriba en la plataforma. Almost everyone else had gone home, Ya casi todo el mundo se había ido a su casa and my mother had slipped into a coma, y mi madre acababa de entrar en un coma and her situation appeared serious. y su situación parecía muy seria. And so with Miguel's help and his pastoral care, Así que con la ayuda de Miguel y su cuidado pastoral, I rearranged my trip and I flew to Atlanta, and my wife, Julie, and my family met me there in Atlanta. reorganicé mi viaje, volé hacia Atlanta y mi esposa y mis hijos también y nos juntamos allá. And we were told that her body was shutting down. Y se nos dijo que su cuerpo se estaba apagando, It wouldn't be long. que no iba a pasar mucho tiempo. And so I spent the next 37 hours right by her side. Así que yo pasé esas próximas 37 horas justo a su lado. I was not going to leave. No iba a irme. The next day, it was a Tuesday, Al día siguiente, un martes, and I was able to spend extended time with her alone. pude pasar mucho tiempo con ella a solas. And I was told that it's possible for someone in a coma to hear, to understand, to be aware of their surroundings. Y se me había dicho que es posible que una persona en coma pueda escuchar, entender y reconocer algunas de las cosas a su alrededor. And so I wasn't going to take any chances. Así que yo no iba a tomarme riesgos. I seized this time alone with my mom to tell her some things. Así que aproveché ese tiempo a solas con mi madre para decirle ciertas cosas. Told her how much I loved her. Le dije cuánto la amaba. I told her how grateful I was for how she devoted herself to me, Le dije cuán agradecido yo estaba por la manera como ella se había entregado a mí, for all that she imparted to me. por todo lo que me había And I impartido. went through and detailed all those things. Y yo le mencioné cada cosa con detalle. I thanked her for raising me in a church, Le di gracias por haberme criado en una iglesia, for praying for me, por haber orado por mí, for believing in me. por haber creído en mí. She was a typical mom. She thought I could do anything. Ella era como una madre típica, ella pensaba que su hijo podía hacer cualquier cosa. Then I read to her. Luego le leí I read about Jesus. sobre Jesús.
I read about heaven. Le leí sobre el cielo. I read about all that she was about to experience. Y le leí sobre todo lo que ella estaba a punto de experimentar. My mom was smart. Y mi mamá era muy inteligente. She loved to learn. A ella le encantaba aprender. We gave her an iPad when she was 88 years old. Cuando ella tenía 88 años de edad, le regalamos un iPad. And in 6 months, she knew the iPad better than the rest of our family. Y a los 6 meses ya ella sabía usarlo mejor que el resto de la familia. So I just said to her, Mom, I'm so jealous of all that you're about to know. Y yo le dije, mami, estoy tan celoso de todo lo que tú estás a punto de conocer. I prayed for her, Oré por ella. told her I would miss her, Le dije que la iba a extrañar. and in 24 hours, she was gone. Y 24 horas después se fue. She was home. Estaba en su casa. Amen. Amén. Well, that exchange, Ese intercambio, along with our visit a few days prior, was maybe the most significant of my life. junto con nuestra visita unos días anteriores, probablemente fue lo más significativo en toda mi vida. Besides my wife, I've never communicated anything more poignant and more precious, more important to me, to anyone. Aparte de mi esposa, yo no le había comunicado nada tan significativo, tan precioso, tan importante para mí. I'm forever grateful for that last hospital visit Estoy por siempre agradecido por esa última visita al hospital and those last hours with my mom that were unlike any I'd ever had. y esas últimas horas con mi madre como algo que nunca había podido experimentar. Last exchanges matter. Los últimos intercambios son importantes. In all the chatter of our lives, En todo el ajetreo de nuestras vidas, last exchanges have a disproportional weight and significance. los últimos intercambios tienen un peso desproporcional. They clarify, Aclaran las cosas. they warrant care and thoughtfulness. Requieren de cuidado y de que se piensen las They cosas. bear paying close attention to. Requieren que le prestemos mucha atención. In Paul's second letter to Timothy, we have a divinely inspired last exchange. La segunda carta de Pablo a Timoteo es un intercambio final inspirado. These are the final words penned by the Apostle Paul. Estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió. And it's unlike anything else he wrote. Y es totalmente diferente a todo lo demás que le His escribió. life is drawing to a close. Su vida está a punto de terminar. 3 decades of ministry lay behind him. 3 décadas de ministerio estaban ya detrás de él. Only an executioner's sword lay before him. Solo una espada estaba delante de él. And in this letter, the tone changes. Y en esta carta el tono cambia. This is not the apostle on the battlefield or in the war room. Este no es el apóstol en el campo de batalla o en el salón de guerra. He's no longer traveling and preaching and strategizing. Ya él no está viajando, predicando y diseñando estrategias. This is a frail man Este es un hombre débil in a cold, dungeon-like cell. en una prisión fría y oscura. He's staring death in the face. Él está viendo a la muerte cara a cara. He's not planning work or nurturing ambition. Él no está planificando qué próximo iba a hacer o nutriendo su ambición. He knew his work was done. Él sabía que su obra ya estaba And, terminada. and so Paul writes, not to teach like he did in the letter to the Ephesians, Así que Pablo escribe no para enseñar como lo hizo cuando le escribió a los Efesios, not to correct an erring church as he did to the Galatians. no para corregir una iglesia errante como cuando le escribió a los Gálatas. He's writing to encourage Él está escribiendo para estimular his son in the faith, Timothy. a a su hijo en la fe, Timoteo. It's intensely personal. Es una carta intensamente He's personal. preparing this man to lead, Él está preparando a este hombre para dirigir, to carry on in Paul's absence. para seguir adelante en la ausencia de Pablo. He wants to brace him with resolve for challenges that lay ahead. Él quiere armarlo con resolución para los retos que están por delante. And at the heart of it all is Paul's appeal to stand firm. Y en el corazón de todo esto está
la apelación de parte de Pablo para que él esté firme, to remain faithful to the gospel. que se mantenga fiel al evangelio. So look with me at chapter 3, Así que veamos el capítulo 3, verse 10. verso 10. Let's read 10 to 13. Vamos a leer los versos 10 al 13. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. So difficult times are coming. Así que vienen momentos difíciles. People will be committed to their passions. La gente estará comprometida con sus pasiones. False teachers will distort God's truth. Los falsos maestros van a distorsionar la verdad de Dios. People will desert the gospel. La gente va a abandonar el evangelio. And enemies, they're coming after you. Y los enemigos detrás de ti vendrán. Living for Christ will cost you, Timothy. Timoteo, el vivir para Cristo te va a costar. You've got to be prepared. Tienes que estar preparado. You've got to be armed. Tienes que estar armado. So, how does Paul arm him for this onslaught? Entonces, ¿cómo Pablo arma a Timoteo para todo este ataque que viene? We see it here in verses 14 to 17. Lo vemos en los versos 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. So how will Timothy stand firm? ¿Cómo entonces ha de Timoteo estar firme? This is Paul's own little por su causa conference here. Esta es como su pequeña conferencia por su causa de parte de Pablo. Timothy, you've got to hold on to what's been transferred to you. Timoteo, tienes que aferrarte a aquello que se ha transferido a ti. Don't let go, Timothy. No sueltes eso, Timoteo. And the substance of Paul's counsel to Timothy is no less relevant for us here tonight. Y la sustancia de este consejo de Pablo a Timoteo es igualmente relevante para nosotros hoy en esta noche. We're gathered here to talk about worship. Estamos aquí reunidos para hablar sobre adoración. Some of us here are pastors and worship leaders. Algunos somos pastores, otros líderes de alabanza. All of us are worshipers. Todos nosotros somos adoradores. So how will we stand firm? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar firmes? How will we remain steadfast in the face of a culture that opposes all that we live for? ¿Cómo vamos a permanecer firmes en una cultura que se opone a todo lo cual nosotros creemos? To put it in vertical terms, how will we be faithful to worship God rightly? En otras palabras, para ponerlos en términos verticales, ¿cómo vamos a ser fieles adorando a Dios correctamente? And for worship leaders and musicians and pastors who lead God's people, Y para los líderes de adoración y los pastores y los músicos que sirven dirigiendo el pueblo de Dios. how will we be faithful to lead people in the most significant human activity imaginable? ¿Y cómo vamos a ser fieles nosotros dirigiendo a otras personas en la actividad humana más importante de todas? Paul's exhortation is simple, La exhortación de Pablo es simple. and I believe it's God's exhortation to us tonight. Y creo que es la exhortación de Dios para nosotros en esta noche. It's an exhortation for our leadership, Es una exhortación para nuestro it's liderazgo. an exhortation for our serving, Es una exhortación para nuestro it's servicio. an exhortation for our living. Y es una exhortación para nuestras vidas. And this is how I would sum up Paul's exhortation. Y he aquí como yo resumiría la exhortación de Pablo. The most decisive factor for a faithful worshiper El factor más decisivo para un fiel adorador is devotion to God's word. es la devoción a la palabra de Dios. The most decisive factor for a faithful worshiper is devotion to God's word. El factor más decisivo
para un fiel adorador es devoción a la palabra de Dios. Of all the possible options, De todas las opciones posibles, all the alternatives that people turn to for help and for guidance and for insight, a todas las alternativas que las personas, a las cuales las personas recurren para recibir guía, para recibir instrucción, what we turn to for strength and motivation for Christian life and service, a donde vamos a buscar fortaleza y motivación para la vida cristiana, para el servicio. and when we talk about the worship world, people turn to all sorts of things. Y cuando hablamos del mundo de adoración, la gente recurre a muchísimas cosas. Of all those things, nothing is more vital. Y de todas las cosas disponibles, nada es más vital, Nothing is more decisive. nada es más decisivo. Nothing is more decisive for a faithful worshiper than devotion to God's word. Nada es más decisivo para un fiel adorador que la devoción a la palabra de Dios. And we're not talking just about acknowledgement, Y no estamos hablando solo de reconocimiento. just nodding your head at a conference. No es simplemente mover la cabeza en una conferencia, Look carefully at Paul's words. sino más bien veamos cuidadosamente las palabras de Pablo. In verse 13, he says that evil people and impostors will go on from bad to worse. En el verso 13 dice que los hombres malos e impostores irán de mal en peor. So they'll proceed. O sea que ellos van a seguir, They'll go forward in their pursuits of sin and worldly thinking. van a adelantar en su vida tras el pecado y la mundanalidad. But Timothy's to be different. Pero Timoteo ha de ser diferente. Verse 14, as for you, continue. Dice verso 14, tú sin embargo persiste. The word literally means to remain, La palabra literalmente significa permanecer, to abide, quedarse en ese lugar, to stay. mantenerse. You see, they go on. Timothy, you stay. En otras palabras, ellos irán, continuarán. Tú, Timoteo, mantente firme. Stay with what you have believed and learned. Mantente con lo que has creído y aprendido. And what did he learn? ¿Y qué fue lo que él aprendió? Verse 15, the scriptures. Verso 15, las escrituras. Read it 15. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. That's where you stay, Timothy. Es ahí, Timoteo, donde debes permanecer. Don't go on. No sigas adelantando. Don't move past it. No pases más allá de esto. Don't think it's old-fashioned or ancient No- or boring. No pienses que es antiguo, que es aburrido. While the the really exciting stuff is new and it's hot and it's culturally relevant and it's lighting up social networks. Y como que lo más importante realmente es nuevo, es relevante, está en las redes sociales. That's nonsense. Eso es una necedad. God's word is not outdated. La palabra de Dios no es anticuada. God's word is enduring. La palabra de Dios It's permanece. stable. Es estable. It's rock solid. Es una roca. Amen. Amén. Nobody calls Mount Everest boring. Nadie dice que el monte Everest es aburrido. No one calls the Grand Canyon outdated. Y nadie llama al Gran Cañón anticuado. Devotion to Scripture doesn't make you old-fashioned or outdated or irrelevant. La devoción a las escrituras no te hace anticuado, no te hace irrelevante, It makes you clear-eyed. sino que te da una visión clara, It makes you courageous. te hace valiente, It makes you countercultural. te hace vivir contracultura. Stay here. Mantente ahí. Leaving this, amen. Leaving this is what makes you boring. El dejar esto es lo que te hace aburrido. Conforming to the culture is what makes you irrelevant. Conformarte a la cultura es lo que te hace irrelevante. Because you become like everyone else. Porque pasas a ser igual que todo el mundo. You become captive to conventional wisdom. Cautivado por la sabiduría convencional. You spout cultural mantras. Y uno empieza a hablar lenguaje cultural. You become fascinated with the latest blog post or YouTube that's here today, but tomorrow it's just gone. Fascinado con el reciente artículo en el blog o con el video más nuevo de YouTube que hoy está de moda, pero mañana ya. God's word lasts forever. La palabra de Dios permanece para Here siempre. is enduring treasure.
Aquí está el tesoro que se mantiene. So stay in the scriptures, Timothy. Así que mantente en las escrituras, Timoteo. Don't leave the Bible, Timothy. No dejes la Biblia atrás. Lead with the Bible, Timothy. Guía con la Biblia, Timoteo. We're gathered here at a worship conference. Estamos aquí reunidos en una conferencia de adoración. Let me say something to those who are involved directly in worship. Y permítame decir algo para aquellos que están involucrados directamente en la adoración. Worship leading, El dirigir adoración, serving the church's corporate worship, servir en la adoración pública de la iglesia, it's not just an outlet for creative musical types. no es simplemente una oportunidad para que los músicos creativos puedan servir. It's not for the artists among us. No es para los artistas entre nosotros. It places upon us serious obligations. Sino que pone sobre nosotros obligaciones serias. It calls for certain priorities. Llama a ciertas prioridades. But there's one priority it requires above all others. Pero hay una prioridad que requiere sobre todas las demás. There is no more important priority to have as a leader, whether you're a pastor or whether you are singing on a worship team or in a choir or whether you're working sound or whether you're setting up the instruments. No hay una prioridad más importante para ti, seas pastor, músico, estés cantando, estés controlando la consola. No hay una prioridad más importante. If you would be a faithful leader, Si vas a ser un fiel director o líder, if you would be a faithful servant, si vas a ser un siervo fiel, if you would be a faithful worshiper, si vas a ser un adorador fiel, you must purpose to stay here. debes tener el compromiso de mantenerte aquí. You must purpose that your life and your leadership and your worship be governed by this book. Debes proponerte que tu vida, tu liderazgo, tu adoración sea gobernada por este libro. That's Paul's counsel. Ese es el consejo de Pablo. The most decisive factor for a faithful worshiper is devotion to God's word. El factor más decisivo para un adorador fiel es devoción a la palabra de Dios. Well, Paul goes on to bolster and support this exhortation with three reasons why Timothy should hold fast. Y Pablo da tres razones fundamentales de por qué Timoteo debe aferrarse a las escrituras. Scripture doesn't just exhort us, it reasons with us. Las escrituras no solamente nos exhortan, sino que razonan con nosotros. And here we see three reasons why Scripture is the decisive factor for our worship. Y aquí tres razones que vemos aquí. ¿Por qué las escrituras han de ser el factor decisivo para un fiel adorador? Three reasons designed to motivate us to keep the Bible central in our worship and in our lives. Tres razones que nos motivan a mantener la palabra de Dios central en nuestra vida de adoración. Reason number one, Razón número uno. Scripture's origin. El origen de las escrituras. Scripture's origin. El origen de las escrituras. Look with me at verse 16. Veamos juntos el verso 16. 16a. Toda escritura es inspirada por Dios. Here is one of the most important verses in the Bible about the Bible. Este es uno de los versículos más importantes en la Biblia sobre la Biblia. Nothing more important we could say about the Bible. No hay nada más importante que podamos decir sobre la Biblia que esto. Three words in the original. Tres palabras en el original. All Scripture God-breathed. Toda escritura inspirada. I hear that in the Spanish. Older translations in English, I hope this works, Luis, use the word inspired. Escucho que en el español se utiliza la palabra que en algunas traducciones viejas del inglés se utiliza, que es la palabra inspirada. And that's good if you understand what it means. Y eso es bueno si tú sabes lo que eso significa. The idea literally in the word is all Scripture is breathed out by God. Y literalmente la idea es que toda escritura es respirada hacia afuera por Dios. God doesn't breathe into Scripture. Dios no respira de las escrituras, He breathes out, and Scripture is the result. sino que cuando Dios exhala, sale escritura. It's not that Scripture is somehow inspiring. No es como que la escritura es
inspiradora para Dios. Inspirational literature, Literatura inspiradora. like you're reading Cervantes. Como si uno estuviera leyendo a Cervantes. Now, Paul is talking about the origin of Scripture. No, Pablo está hablando del origen de las It's escrituras. the product, Es el producto. this book. Este libro, It's this which is God-breathed. este libro es inspirado por Now, Dios. that is a metaphor for God's speech. Y esa es una metáfora para referirse al hablar de Dios. So these words are not just written by men, they're breathed out by God. Así que estas palabras no son solamente escritas por los hombres, son inspiradas por Dios. They are the product of His creative breath, Son el producto de su aliento creativo, His very words. sus propias palabras. That may sound strange to our modern ears, Y eso puede sonar extraño a nuestros oídos modernos, but Paul is doing biblical theology. pero aquí Pablo está haciendo teología bíblica. Behind his words stand verses like Psalm 33:6. Detrás de sus palabras están versículos como el Salmo 33:6. Listen to this. By the word of the Lord the heavens were made. Por ejemplo, escuchen esto, por las palabras del Señor fueron creados los cielos. By the breath of his mouth all their hosts. Por el aliento de su boca todo su ejército. So, God breathed, he spoke, Así que Dios inspiró, Dios habló and the universe leapt into existence. y el universo apareció en existencia. So, do you see Paul's point? Así que ven el punto de Pablo. Just as God created the world with his breath, Así como Dios creó al mundo con su aliento, his authoritative command, su mandato autoritativo, so did he bring his word into existence. así también creó su palabra. Just as God said, let there be stars and let there be planets and let there be black holes. Así como Dios un día dijo, hayan estrellas, haya planetas, haya hoyos negros. In the same way, he brought about the scriptures. En la misma manera, Él creó las escrituras. Let there be law. Haya ley, Let there be prophets. haya profeta, Let there be gospels. haya evangelios. Now, there are massive biblical realities behind that statement. Y hay realidades bíblicas masivas detrás de esa declaración. God's speaking is different than our speaking. La manera que Dios habla es diferente a la manera como nosotros hablamos. When I speak, sounds, Cuando yo hablo, suena, words, palabras, sound waves. ondas. When God speaks, he doesn't only dispense information. Pero cuando Dios habla, Él no solamente dispensa información. When God speaks, he acts. Cuando Dios habla, Él actúa. That's a key biblical truth. Y es una verdad bíblica clave. God accomplishes his will by his word. Dios logra su voluntad por medio de su palabra. Keep an eye out for that when you read your Bible. Y mantenga su mente atenta a esa verdad cuando ustedes lean sus Biblias. Throughout Scripture, God's word is over and over again linked with powerful activity. En todas las escrituras la palabra de Dios está atada a actividad poderosa. And so, as we said, he creates by his word. Y entonces por eso decimos que Él crea con su palabra. God said, let there be light, and there was light. Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. And then God sustains what he created by his word. Y también Dios entonces sostiene lo que Él crea también por su palabra. Psalm 147:15. El Salmo 147:15. He sent out his command to the earth. Él envió su mandamiento a la tierra. His word runs swiftly. Su palabra corre rápidamente. He gives snow like wool. Manda la nieve como lana. He sends out his word and melts them. Él envía su palabra y la derrite. Do you see? He creates by his word. O sea que Él crea por su palabra. He sustains by his Él word. sostiene por medio de su palabra. He reveals by his word. Él revela por medio de su palabra. And so when God gives a revelation to a prophet, we hear the word of the Lord came to Jeremiah. Entonces, por eso cuando Dios le da una revelación a un profeta, escuchamos palabras como y la palabra del Señor vino al profeta, a Jeremías. He delivers by his word. Él rescata por medio de su palabra. Psalm 107:20. El Salmo 107:20.
He sent forth his word and healed them, Él envió su palabra y los sanó delivering them from their destructions. y los libró de la muerte. He orders history by his word. Él también ordena y orquesta la historia Isaiah 55:11. por medio de su palabra. Isaías 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. Así será la palabra que sale de mi boca. It shall not return void. No volverá a mí vacía. That word shall accomplish what I purpose for it. Ella, o sea, esa palabra logrará su propósito. Do you see? ¿Lo ven ahí? Then this continues in the New Testament, Y eso continúa en el Nuevo Testamento where también, Jesus is called the Word of God. donde a Jesús se le llama el verbo de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that Jesus is God's own mighty self-expression. Eso significa que Jesús es la expresión poderosa misma de Dios. He is the one who perfectly reveals the Father. Él es quien revela perfectamente al Padre. And he's the one through whom God is acting. Y Él es por medio de quien Dios está actuando. Through Jesus, God is acting to save. Por medio de Jesús, Dios está actuando para salvar. Jesus is the mightiest act of all the acts of God. Jesús es el acto más poderoso de todos los actos poderosos de Dios. And then Jesus' own words are like God's words. Y las palabras de Jesús son como las palabras de Dios. He speaks and the storms cease. Él habla y la tormenta se calma. He calls out and the dead are raised. Él clama y los muertos se levantan. And so the writer of Hebrews tells us in Hebrews 1:3 Y el autor de los Hebreos nos dice en Hebreos 1:3 that Jesus upholds the universe by the word of his power. que Jesús sostiene el universo con la palabra de su poder. And if for 1 nanosecond he withdrew that upholding word, Y si por un nanosegundo Él retrae esa palabra sustentadora, I don't know. no sé, I'm not a physicist. no soy un físico. I think this would all collapse. Yo lo que creo es que todo va a colapsar. Do you see the idea? ¿Ven la idea? God's word is not simply speech. La palabra de Dios no es simplemente palabras. It's not simply information. No, en otras palabras, no es simplemente It's información. not simply theology. No es simplemente teología. The word of God is his creating, upholding, preserving, governing instrument. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios sostiene, la palabra de Dios gobierna. It's what he uses to accomplish his will. Es lo que Él utiliza para lograr su propósito. John Calvin calls Scripture the scepter of God. Juan Calvino le llama a las escrituras el cetro de Dios. It's his instrument of rule in the universe Es su instrumento de gobierno en el universo. and his instrument of rule in our lives. Y es su instrumento de gobierno en nuestras vidas. Do you see where God's word is, God is. Donde está la palabra de Dios, está Dios. So when we hear or read the scripture, it's not just information about God. Así que cuando nosotros escuchamos o leemos las escrituras, no es simplemente información sobre Dios, It's God coming to us. sino que es Dios viniendo a nosotros. It's God addressing us. Es Dios hablándonos a nosotros. It's God exercising his rule over us. Es Dios ejercitando su gobierno sobre nosotros. Each and every time the scriptures are used, there is divine activity happening. Cada vez que las escrituras son utilizadas, está sucediendo actividad divina. Now that's really at the heart of what corporate worship is. Y eso está en el corazón de lo que es la adoración pública. We're here singing with wonderful musicians and wonderful songs. Aquí estamos cantando con tremendos músicos, maravillosas canciones. That's a gift from God. Eso es un regalo de Dios. But worship is not our idea. Pero la adoración no es una idea nuestra. Worship is not our initiative. La adoración no es iniciativa nuestra. Worship is not sincere Christians getting together to do something for God. La adoración no es un grupo de cristianos sinceros juntándose para hacer algo por Dios. Jesus said the Father seeks worshipers. Dice Jesús
que el Padre busca adoradores. And as Miguel taught us throughout salvation history, that's what God has been doing. Y como Miguel nos enseñó, a través de la historia de la redención, eso es lo que Dios ha estado haciendo. He's been seeking out for himself a people. Él ha estado buscando para sí un pueblo. He's been revealing himself to that people. Él se ha estado revelando a ese pueblo. He's been gathering that people to himself, Y Él ha estado congregando ese pueblo para sí. gathering them to address them, Congregándolo para hablarles. and that they in turn respond to the one who has made them his own. Y a su vez ellos respondan a aquel que los creó para sí. So think about your own Sunday service Así que pensemos por un momento en nuestro servicio dominical, with all that goes into it. con todo lo involucrado. There are songs to be chosen. Canciones que hay que escoger, There are systems to be assembled. sistemas que hay que armar, There's sound to be mixed. hay sonido que hay que mezclar, And all that is good. y todo eso es bueno. But so much of that is done so that our voice is heard. Pero mucho de eso se hace para que nuestra voz se escuche. Biblically, what's preeminent about worship is that God's voice is heard. Pero bíblicamente lo más importante de la adoración es que se escuche la voz de Dios. We often think about worship as monologue. Y muchas veces pensamos de la adoración como un monólogo. It's me or us singing to God. Yo o nosotros cantándole a Dios. Me telling God what I think and how I feel. Yo contándole a Dios lo que yo pienso y cómo me siento. Worship is not monologue. Pero la adoración no es un monólogo. Worship is dialogue. La adoración es un diálogo. It's dialogical. Es un diálogo. Bueno, God speaks, we respond. Dios habla y nosotros respondemos. And not a self-generated response. Y no es una respuesta que sale de nosotros mismos. Not a self-designed response. No es una respuesta The autodiseñada. Bible has a word for self-designed responses. Realmente la palabra de Dios tiene una palabra para describir esas respuestas autodiseñadas. It's called idolatry. Se le llama idolatría. No, it's an appropriate response to God's self-revelation. Más bien es una respuesta apropiada a la revelación de Dios. His self-revelation that informs our understanding, Su revelación de sí mismo que informa nuestro entendimiento, that shapes our attitudes, que moldea nuestra actitud, that guides our responses. que guía nuestras respuestas. So think with me for a moment. Así que pensemos juntos en lo siguiente. If worship is a response to God, Si la adoración es una respuesta a Dios, and if God is transcendent, y si Dios es trascendente, He's other than us, o sea, Él es diferente a nosotros, He is immortal, es inmortal, He's invisible, invisible He dwells in unapproachable light, y habita en luz inaccesible, His ways and thoughts are higher than ours as the heavens are above the earth. y sus caminos y sus pensamientos son altos como los cielos están de la tierra. If that's true, Si es así, then above all in our worship, entonces en nuestra adoración sobre todas las cosas we must be poised to hear from God. debemos posicionarnos para escuchar a Dios. As leaders and pastors and musicians, we must be faithful to ensure that God's word is heard. Así que como líderes y músicos y adoradores debemos asegurarnos de que la palabra de Dios se escuche. With all of the instruments and equipment and projection and trappings of corporate worship, Con todos los equipos y proyecciones y todas las cosas necesarias que se utilizan en la adoración pública, we want to make sure God's voice is heard. debemos asegurarnos que la palabra de Dios sea escuchada. And so we want to give his word space in our reading, Y por eso queremos darle y debemos darle a su palabra espacio en nuestra lectura, in our teaching, en nuestra enseñanza, in our exhortation, en nuestra exhortación, in the lyrics that we sing. en las letras que cantamos. Corporate worship is not drifting from one emotional high to another. La adoración pública no es una transición
de un alto emocional a otro. It's letting God's word inform and shape and propel our hearts and our response. Más bien es permitir que la palabra de Dios moldee, dirija y guíe nuestros corazones. As we gather to worship, the irreducible minimum of our worship is God's self-disclosing word. Cuando nosotros nos reunimos para adorar, el factor mínimo, lo más esencial es escuchar a Dios. Amen. Amén. Now, lest we think of this as overly formal, Pero para que no vayamos a pensar que esto es demasiado formal, as dry, seco, the stuff of theological lectures and not passionate worship. el asunto de cátedras teológicas en lugar de adoración apasionada. Let's remember a fundamental characteristic of Scripture. Recordemos una característica fundamental de las Escrituras. Of all that God does through His Word, this is perhaps the most precious. De todas las cosas que Dios hace por medio de su palabra, esto es probablemente lo más precioso. More than any other thing or place on earth, Más que cualquier otro lugar o cosa en la tierra. it is here through the words of this book that God reveals Himself. Es aquí, por medio de las palabras de este libro, que Dios se revela a sí mismo. The Creator God, invisible to us, separated in His transcendence and His holiness, He discloses Himself here. El Dios trascendente, apartado de nosotros en su santidad, Él se revela a nosotros por medio de su palabra. And He doesn't just disclose Himself. Y Él no solamente se revela, He gives Himself to us through His Word. Él se da a sí mismo por su palabra. He gives Himself to us here. Él se entrega a nosotros, Él se da a sí mismo aquí. We encounter God here. Encontramos a Dios aquí. We listen to His voice here. Escuchamos su voz aquí. We become acquainted with Him here. Nos relacionamos con Él aquí. We receive His comfort and encouragement here. Recibimos su consuelo y su estímulo aquí. We receive grace and strength to endure suffering here. Recibimos de su gracia y la fortaleza para el sufrimiento aquí. We become like Him here. Nos asemejamos a Él aquí. We can forget this. Y pudiéramos olvidar esto. We think about the Bible as a theological document, Cuando pensamos en la Biblia como un documento teológico, a doctrinal book. un libro doctrinal, Fundamentally, the Bible is not a doctrinal book. pero fundamentalmente la Biblia no es un libro doctrinal, It's a covenantal book. es un libro de pacto, pactual. Here's what I mean. This book was given to those in covenant with God. Y lo que quiero decir por esto es que este libro fue dado a aquellos que estaban en pacto con Dios, In relationship with God. en relación con Dios. It's a covenantal document. Es un documento pactual. In other words, En otras palabras, it's an instrument not simply of information. es un instrumento no solamente de información, It's an instrument of fellowship. es un instrumento de comunión, And it's an instrument of relationship. es un instrumento de relación. That's why God revealed Himself to us in the first place. Por eso es que Dios se reveló a nosotros. As J.I. Packer put it, Como J.I. Packer dijo, God spoke to us to make friends with us. Dios nos habló para hacerse nuestro amigo. God reveals Himself to us to draw us into a relationship with Himself. Dios se revela a nosotros para atraernos a una relación con Él. He doesn't just give us information and say, now, do the right thing. Él no simplemente nos da información y nos dice, ahora pórtense bien. He reveals Himself and He draws us to Himself and He binds us to Himself through His Word. Él se revela a sí mismo y nos atrae así y nos abraza por medio de su palabra. Do you see? And so, as we stay in this word personally and corporately, Así que al mantenernos en esta palabra de manera personal y también corporativa, God gives Himself to us Dios se entrega a nosotros. personally and corporately. Se da a nosotros de manera personal y de manera He corporativa. feeds us. Él nos alimenta. He spiritually satisfies us
with himself. Él nos satisface espiritualmente consigo mismo. And nowhere is that more the case than in our corporate worship. Y eso no hay otro lugar donde suceda más frecuentemente que en la adoración pública. My wife often slips notes into my luggage when we travel. Cuando nosotros viajamos es frecuente que mi esposa me deje notitas o tarjetitas en mi maleta. And I recently found this one in my suitcase. Recientemente me encontré esta. It says, "Me, miss you." Dice básicamente, ¿qué? ¿Que me haces falta? Then you open it up and it says, "Only all the time." Y uno la abre y dice adentro, solamente todo el tiempo. And I won't read you what she wrote. Y no les voy a leer lo que ella escribió. But I had other things in my bags. Pero también habían otras cosas en mis maletas. I had books and articles to read. Habían libros y artículos que tenía que leer. But when I came across this, Pero cuando me topé con esto, I put it aside yo lo puse a un lado until I could give unhurried attention to it. hasta que yo pudiera tener tiempo de leerlo despacio. Then later that evening, I sat down in a chair. Y luego en esa noche me senté en una silla I got my favorite beverage with me, y saqué mi bebida favorita and I slowly opened the note, y abrí la tarjeta lentamente and I read it y la leí slowly, lentamente, carefully, cuidadosamente, luxuriantly. con tranquilidad. I pored over every word. Y medité en cada palabrita. There's a lot of words. Muchas palabras, ¿sabes? I relished every sentence. Disfruté cada oración. I savored all the expressions of love and affection and longing. Y saboreé todas las expresiones de amor y de afecto y de anhelo. Something happened. Y algo sucedió. I felt closer to Julie, Me sentí más cercano a Julie, more in touch with her, más íntimo con ella. more mindful of her, Estaba más presente en mi mente. reminded of our relationship and our love. Y eso me recordó nuestro amor y nuestra relación. And my longing to be with her intensified. Y mi anhelo de estar con ella se intensificó. Do you come to your Bible that way? Cuando tú lees tu Biblia, es así. Do you listen to sermons and scripture reading? Reading your devotions. Do you do it that way? Tú escuchas los sermones, lees tu Biblia, haces tus devocionales así. Because there, God is speaking to you. Porque es ahí donde Dios te está hablando. Lovingly, Con amor, longingly. con anhelo. And here's where the analogy breaks down. Y es aquí donde la analogía no funciona. My wife was not with me when I read the card. Mi esposa no estaba conmigo cuando yo leí la tarjeta. But through God's word, He is with us. Pero por medio de su palabra, Dios está con nosotros. God's word shares in His attributes. La palabra de Dios comparte sus atributos. So God's word is not just sitting here alone. Así que la palabra de Dios no está aquí sola, Where God's word is, God is. sino que donde está su palabra, Dios está presente. So as you read, Así que al leer, as we sing those biblically rich words, al cantar esas letras bíblicas, as your pastor preaches God's word, mientras su pastor predica la palabra de Dios, as you gather your family around the table and read His word, al reunirse con su familia alrededor de la mesa leyendo la palabra de Dios, as you study His word in a small group, al estudiar su palabra en un grupo pequeño, God is drawing near to you. Dios se está acercando a ti, He's giving Himself to you. se está dando de sí para ti. That's why He revealed Himself to us in the first place. Esa es la razón por la cual Él se reveló a nosotros. And what makes that possible ¿Y qué hace que eso sea posible? is the person and work of Christ. La persona y la obra de Cristo. Of all that is proclaimed in our church gatherings and our worship songs, nothing is more central than the gospel. Y en todo lo que se proclama en nuestras reuniones como iglesia, en nuestras canciones, nada es más central e importante que el Evangelio. Our worship isn't simply God-centered. Nuestra adoración no es simplemente
teocéntrica o diocéntrica, It is supremely Christ-centered. sino es supremamente cristocéntrica. Think about what you have in our great songbook, the Psalms. Pensemos un poquito en lo que tenemos en nuestro gran himnario, los salmos. You find the writers praising God, Encontramos ahí a los autores alabando a Dios, and they recount the mighty acts of God. relatando las grandes obras de Dios. The cross is the mightiest of all of God's mighty La acts. cruz es la más grande de todas las obras And grandiosas de Dios. it's the mighty act to which all the other acts, mighty acts in the Bible point to. Y es la gran obra de Dios a la cual todas las obras de Dios apuntan. It's the climactic act of God in redeeming his people. Es la obra cúspide de Dios redimiendo a su pueblo. And as Miguel read tonight, it's the act of God we'll be recounting throughout all eternity. Y como Miguel ya leyó en esta noche, es la obra de Dios que estaremos relatando por toda la eternidad. And it's this book that presents that Y es este libro que presenta eso, and highlights that que resalta and eso, unpacks that que desarrolla or eso, prepares for that que nos prepara para eso or celebrates that. y que celebra eso. So what you have in your hands is of infinite worth. Así que lo que ustedes tienen en sus manos es de valor infinito. I try to drill this into my children's heads. Yo trato de penetrarle eso en las cabezas de mis Of hijos. all the things you own or all the things you have access to, De todas las cosas que ustedes poseen, todas las cosas a las cuales ustedes tienen acceso, God's word is the most precious and the most powerful possession in your life. la palabra de Dios es la posesión más preciosa y poderosa en tu vida. And for those called to lead, Y aquellos que están llamados a guiar, leading and serving in the church's corporate worship, a dirigir y a servir en los servicios públicos de la iglesia, nothing will be more decisive for your leadership than your relationship to this Bible. nada va a ser más decisivo para tu liderazgo y para tu relación que este libro. Not your musical gifting, No son los dones musicales, not your technical prowess, ni tus capacidades not técnicas, your emotional ni connectivity. tu conectividad emocional. And this goes for all of life. Y esto se aplica a toda la vida realmente. Nothing will be more decisive in your marriage than your relationship to this Bible. Nada va a ser más decisivo en tu matrimonio que tu relación con esta Nothing Biblia. will be more decisive in your parenting and in your families than your relationship with this Bible. Ni tampoco nada va a ser más decisivo en tu crianza de tus hijos que tu relación con este libro. Because this Bible will make you into a worshiper. Porque esta Biblia te va a hacer un adorador. The decisive factor for a faithful worshiper is devotion to God's Word. El factor decisivo para un adorador fiel es devoción a su palabra. And the origin of Scripture is the first reason why. Y el origen de las escrituras es la primera razón del por qué. The second two reasons are shorter. Las otras dos razones son más breves. But at least I'm beyond Genesis 3. Por lo menos pasé de Génesis 3. So I've got a head start on Miguel. Así que le llevo algo a Miguel. There's more though. Hay más. The second reason why Scripture is decisive for us as worshipers. La segunda razón por la cual las escrituras es decisivo, fundamental para nosotros como adoradores. The first is Scripture's origin. La primera es el origen de las escrituras. The second is Scripture's power. Segundo, el poder de las escrituras. Look at verse 16 again. Verso And 16 read de the whole nuevo. verse. All Scripture is breathed out by God Toda escritura es inspirada por Dios and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. So the logic here is important. Así que la lógica aquí es importante. Because Scripture is God breathed, therefore it's profitable. Como la escritura es inspirada por Dios, por tanto es útil. Given what it is, Debido a lo que es, because it comes from God, como proviene de Dios, this book is useful. este libro es útil.
it's effective, es eficaz, it's powerful. es poderoso. Once again, behind Paul's words are some massive biblical realities. Y detrás de las palabras de Pablo, una vez más, hay realidades bíblicas A masivas. primary doctrine that runs throughout Scripture is the efficacy of God's Word. Una doctrina principal en las Escrituras es la eficacia de la palabra de Dios. The ability of God's Word to get done what God wants it to get done. La capacidad que tiene la palabra de Dios de hacer lo que Dios quiere que se haga. Isaiah 55:11 again. So shall my word be which comes forth from my mouth. It shall not return empty without accomplishing what I purpose for it. Una vez más, Isaías 55:11, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin lograr lo que me he propuesto. This word is not just information. Porque esta palabra no es solo It's información, not just doctrine. no es solo doctrina, It works. obra, It's active. es activa. It's not just principles to be applied, No son simplemente principios para aplicar, although we should apply them. aunque debemos aplicarlos. There's a work for this word. Hay una obra para esta palabra. There's a task that God sends it on, Hay una tarea que Dios le ha asignado a su palabra. and the word gets it done. Y la palabra lo logra. That's a basic assumption about Scripture. Eso es algo básico que se asume de las Escrituras. It works. Obra, It's active. es activa, It's on a mission from God. está en una misión de parte de Dios. And so because Scripture is powerful, it's profitable for the transformation of our lives. Y como las Escrituras son poderosas, entonces son beneficiosas para la transformación de nuestras vidas. And in the context of this verse, that's really at the heart of Paul's argument. Y en el contexto de este pasaje, ese es el corazón del argumento. I love how practical this is. Me encanta lo práctico que es esto. Paul doesn't call us to some idealistic commitment to Scripture that's doomed to fail. Pablo no nos está llamando a un compromiso ideal a las Escrituras que va a fracasar. Oh, the Bible doesn't work, but at least you were noble. En otras palabras, él no dice, la Biblia no funciona, pero por lo menos es noble. No, the Bible works. No, la Biblia obra. Nothing is more practical in our lives than believing and obeying God's word. No hay nada más práctico en nuestras vidas que creer y obedecer la palabra de Dios. And nothing is more powerful in our worship than receiving and responding to God's word. Y no hay nada más poderoso en nuestra adoración que recibir y responder a la palabra de Dios. And the text piles up just how comprehensive the Bible's transforming power is. Y el texto acumula razones y maneras como la palabra de Dios logra. And the pile up of functions Y menciona varias funciones. and the repetition of the preposition. Y la repetición de la proposición. It's meant to have an effect on us. Y eso está supuesto a afectarnos de alguna manera. It hits you like a hammer. A darnos como un martillo. God's word is profitable for everything. La palabra de Dios es útil para todo. There's no part of your life that this word is irrelevant to. En otras palabras, no hay ninguna parte de tu vida donde esta palabra sea irrelevante. There's nothing in your life that this book leaves untouched. No hay nada de tu vida que este libro deje sin tocar. Let's look quickly. The first two, teaching and reproof, deal with what we believe and how we think. Por ejemplo, las primeras dos, enseñar y reprender, tiene que ver con lo que nosotros creemos, There's a positive side and a negative side. con un lado positivo y uno negativo. So Scripture teaches us what is true. La Biblia nos enseña lo que es verdad, It gives us God's take on reality. nos dice lo que Dios piensa de la realidad. It defines the horizons of reality and authority. Define los horizontes de la realidad y su autoridad. From cosmic realities to personal reality. Desde realidades cósmicas a realidades personales. Who God is. ¿Quién es Dios? What's He like? ¿Cómo es Él? What's He doing? ¿Qué está haciendo? Where is history heading? ¿A dónde va la historia? How life works. ¿Cómo funciona la vida? How people work. ¿Cómo funciona la gente? How my heart works. ¿Cómo funciona mi corazón? What God promises to us. ¿Qué nos promete Dios? You'll never exalt the teaching of this book. Uno nunca va a gastar la enseñanza de este libro. And it's profitable. Y es útil. On the negative side, it reproves us.
Desde el lado negativo nos reprende. It corrects our wrong thinking. Corrige nuestros malos It pensamientos. adjusts our attitudes. Ajusta nuestras It actitudes. exposes our errors. Expone nuestros errores. We are hardwired by sin and reinforced by our culture to think erroneously. Debido al pecado, nosotros estamos diseñados de tal manera y reforzados por nuestra cultura a pensar erróneamente. We want things that poison us. Queremos cosas que nos envenenan. We assume things that are totally false. Asumimos cosas que son totalmente falsas. All the while we congratulate ourselves on our wisdom and our sophistication. Y al mismo tiempo nos felicitamos a nosotros mismos por nuestra sabiduría y lo sofisticado que somos. And we're living in a dream world. Y estamos viviendo en un mundo de sueño, de fantasía. The Bible comes in and rewires us Pero viene la Biblia y nos rediseña so that we can think God's thoughts after Him, para que podamos pensar los pensamientos de Dios, so that we can worship Him. para que podamos adorarle. The second two, very quickly, deal with how we live. Las otras dos tienen que ver con nuestra vida, A positive and a negative side, but the order is reversed. de manera positiva y negativa, pero en el orden inverso. So negatively, Scripture corrects us. Así que negativamente las escrituras nos corrigen, It reveals sin and convicts us of sin. revela nuestro pecado, nos da convicción de pecado. It's easy for us to become anesthetized to our sin. Porque es muy fácil nosotros quedar como anestesiados al pecado, We become numb to it. donde no lo sentimos We become blind to it. y donde no lo vemos. But when you read the Bible, it's like a big searchlight shining on your life. Pero cuando nosotros leemos la Biblia es como que encienden una gran linterna en nuestras vidas. You see yourself and your actions and your habits in the light of God. Te ves a ti mismo y tus hábitos y tu manera de vivir a la luz de Dios. And it's like waking up from a dream. Y es como cuando uno se despierta de un sueño. Scripture has a wonderful sin exposing and sin weakening power. Realmente las escrituras tienen un poder debilitador y expositor del pecado. It's your greatest tool against sin. Es la mejor herramienta contra el pecado que existe. And finally, Scripture trains us in Y righteousness. finalmente las escrituras nos instruyen en justicia. Train there is an education word. Aquí instruir es una palabra de educación. Takes us to school, Nos lleva a la escuela, trains us, nos entrena, shows us what is pleasing to God, nos muestra lo que es agradable a Dios. directs us on the path of joy and fruitfulness and blessing. Nos dirige en el camino del gozo, de la bendición. That's why Paul applies this truth the way he does in chapter 4. Por eso es que Pablo aplica esta verdad en la manera como lo hace en el capítulo 4. The chapter break is unfortunate. Es desafortunado que el capítulo rompe ahí después del verso 17. Having displayed the glories of Scripture, Paul charges Timothy, therefore, preach the word. Habiendo presentado las glorias de las escrituras, entonces Pablo le dice a Timoteo, te encargo a que prediques la palabra. Why preach the word? ¿Por qué predicar la palabra? Because it's God's own powerful voice. Porque es la voz poderosa de Dios. Because it mediates God's very presence to us. Porque media la palabra, la presencia de Dios a Because it nosotros. reveals Jesus Christ. Porque nos revela a Cristo. It opens blind eyes. Abre los ojos de los It ciegos. changes hearts. Cambia los It corazones. weakens sin. Debilita el pecado. It renews minds. Renueva la mente. It transforms suffering. Transforma los sufrimientos. And it matures Jesus' bride until he comes again. Y lleva a maduración a la novia de Jesucristo hasta que Él venga. And for you pastors here, Y para los pastores aquí, that's why worship is not limited to the singing portion of our meeting. por eso es que la adoración no se limita a la parte de nuestras reuniones donde estamos cantando. The centerpiece of corporate worship is the proclamation of God's word. El centro de la adoración pública es la proclamación de la palabra de Dios, He addresses us donde Él nos habla a nosotros and we respond. y nosotros respondemos. But he also addresses us in our singing, Pero Él también nos habla cuando cantamos, in our reading, cuando leemos, and it's powerful. y es poderoso. So think about corporate worship. Así que pensemos un poco en nuestra adoración pública. Think about your church. Piensa en tu iglesia. What are you looking to for power? ¿A qué
recurres para recibir poder? Where are you investing expectations for God's power in a Sunday meeting? ¿A dónde estás poniendo tus expectativas sobre el poder de Dios en la reunión del domingo? For you worship leaders, is it your arrangements, Para los líderes de adoración, ¿está en tus arreglos, the mix, la mezcla, your musicianship, tu habilidad musical? putting a song in a key that plays to your voice so that when you sing, power? Y colocar esa música, esa canción en el tono perfecto para tu voz, para que cuando tú cantes salga poder. If it's any of those things, you're looking in the wrong place. Si se trata de algo de eso, estás mirando en el lugar equivocado. God's word La palabra de Dios and the gospel to which it testifies. y el evangelio al cual ella testifica It's the only thing that God promises to accompany with saving, transforming power. es lo único que Dios promete acompañar con poder salvador y transformador. In our worship services, we're not about generating experiences. En nuestros servicios de adoración no se tratan de generar experiencias We're not trying to heighten emotions. ni de elevar las emociones. Those experiences will fade. Esas experiencias se van a desvanecer. Those emotions will wane. Esas emociones van a aplacarse. People will be left hungering again, like coming down from a sugar high. La gente va a volver a tener hambre como cuando se le baja después que han comido mucho azúcar. 3 pieces of passion fruit cheesecake. Después de haberse comido 3 pedazos de un cheesecake de chinola. You know, oh, so good. Saben buenos que son. Powerful corporate worship is worship that roots us not in a mood, not in an experience. It roots us in God. Una adoración pública poderosa no está fundamentada o arraigada en un sentimiento, en una emoción, está arraigada en Dios. Lastly and quickly, reason 3. Finalmente y rápidamente, la tercera razón. Why Scripture is decisive. ¿Por qué las escrituras son decisivas? Scripture's origin, Scripture's power, and number 3, Scripture's purpose. El origen de las escrituras, el poder de las escrituras y 3, el propósito de las escrituras. 16 and 17. Versos Just read 'em 16 quickly. y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. I love that verse. Me encanta ese verso. It shows us God's heart Nos muestra el corazón de Dios for His people. para su pueblo. Not only is God's word powerful, No solamente la palabra de Dios es poderosa, it's sufficient. es suficiente. It's enough for you. Es suficiente para ti. God doesn't give us His word haphazardly. Dios no nos da su palabra así aleatoriamente o sin cuidado. It's not like a book that falls out of the sky. No es como un libro que cae del cielo, He gives it for a purpose. sino que lo da con propósito He gives it to us a nosotros, so that we, His people, para que nosotros, su pueblo, will be complete, estemos completos, proficient, íntegros, fully supplied. completamente suplidos. Like a special ops soldier, every weapon, every technology, every piece of Como equipment un soldado de operaciones especiales, con todas las armas, con toda la tecnología, con todos los equipos. everything you need in your life. Todo lo que necesitas en tu vida. And it's sufficient for every good work. Y es suficiente para toda buena obra. Whatever God has called you to in your life, the Bible equips you. A lo que sea que Dios te haya llamado en tu vida, la Biblia te equipa para eso. Do you believe that? ¿Tú lo crees eso? The Bible equips you. La Biblia te equipa. Well, we've alluded a number of times to the role of God's Word in worship context.
Ya hemos hecho alusión varias veces al rol de la palabra de Dios en el contexto de adoración pública. I want to conclude a bit more personally. Pero quiero concluir con algo más personal. We come here tonight from many different places, don't we? Hemos venido aquí de diferentes lugares. People here are navigating many different circumstances. Personas aquí pasando por diferentes circunstancias, You're carrying many different burdens. llevando diferentes cargas, Some of you are facing decisions. algunos con decisiones que tomar, Some of you are suffering. algunos sufriendo. Whatever your circumstance, Cualquiera que sean tus circunstancias, whatever your decision, cualquiera que sea tu decisión, whatever your present burden, cualquiera que sea tu carga presente, and I don't know what you're facing, y no sé lo que estás enfrentando, but I know this. pero sé lo siguiente: The most decisive factor for your future is adherence to God's word. el factor más decisivo para tu futuro es tu apegamiento a la palabra de Dios. Day by day, Día tras día, circumstance by circumstance, circunstancia tras circunstancia, trial by trial. prueba tras prueba. These are God's very words. Estas son las mismas palabras de They're Dios, powerful poderosas and they're sufficient. y suficientes. We close with this thought. As the breathed out word of God, Y vamos a concluir con el siguiente pensamiento. Como la palabra inspirada de Dios, God's words, in a very real way, are inseparable from Himself. las palabras de Dios en una manera muy real son inseparables de Él mismo. This is where He comes to us. Es por medio de esto que Él viene a nosotros. This is where He speaks to us. Es de donde Él nos habla. This is where we encounter Him. Es donde le encontramos. This is where His power meets our lives. Y es donde su poder se encuentra o se topa con nuestras vidas. You may think, well, Jeff, I'm just not motivated to get into the Word. Y tú pudieras decir, Jeff, el asunto es que yo no me siento motivado a entrar en la palabra de Dios. I think the main problem when we lack motivation is our expectation. Y yo creo que el problema principal cuando nos falta motivación tiene que ver con nuestra expectativa. When you come to the Bible, what are you expecting? Cuando tú vienes a la Biblia, ¿qué tú estás esperando? Is it just information? ¿Solo información? Is it just stimulation? ¿Solo estímulo? Is it an emotional high? ¿Es un clímax emocional? Or are you expecting fellowship? ¿O estás esperando comunión? God gives us His Word to reveal Himself to us, Dios nos da su palabra para revelarse a nosotros, to draw us to Himself, para atraernos a sí mismo, to bind us to Himself, para abrazarnos y aferrarnos a Él and to make us like Himself. y hacernos como Él es. So, brothers and sisters, come to God's Word. Así que hermanos y hermanas, vengan a la palabra de Dios Personally, personalmente, corporately. de manera corporativa. Hold on to the words you sing. Aférrense a la palabra que cantan. Listen to the Word as it is preached. Escuchen la palabra mientras es predicada. And when you come to God's Word, never come without praying this. Y cuando se acerquen a la palabra de Dios, nunca se acerquen a ella sin orar lo siguiente. Pray, God, would you give yourself to me through your Word? Dios, date a ti mismo por medio de tu palabra. God, draw near to me through your Word. Dios, acércate a mí por medio de tu palabra. I want to be a worshiper, God. Speak to me through your Word. Dios, quiero ser un adorador, háblame por medio de tu palabra. Address my circumstances, Háblame en cuanto a mis circunstancias, address my attitude, en cuanto a mi actitud, address my desires, en cuanto a mis deseos, address my en relationships. cuanto a mis relaciones. He will answer. Y Él contestará. It may not be dramatic. Puede ser que no sea dramático. It may not be an immediate, ecstatic experience. Puede ser que no sea una experiencia inmediata. Every time you open your Bible, the heavens may not open.
No es que cada vez que tú abras tu Biblia se van a abrir los cielos, But I promise you this. pero te prometo lo siguiente. God promises this. Dios te promete lo siguiente. Pursuing God through the Bible El buscar a Dios por medio de la Biblia will produce affection for God, va a producir afectos hacia Dios, transformation by God, transformación por Dios and fruitfulness for His glory. y frutos para su gloria. It will make you a worshiper. Te va a convertir en un adorador.